puntuales que nos han atravesado, ¿no? Como personas racializadas, así que vamos a trabajar con un pequeño glosario para que lo podamos llevar a nuestro día a día como personas racializadas y como personas no racializadas. Acá vamos a deconstruir este concepto también, porque el antirracismo no es solamente una causa de las identidades marronas, negras, asiáticas, gitanas o demás. El antirracismo es un llamado a toda la comunidad. Ahora me presento, yo soy Madre Gala Curimba, soy de la ciudad de Rosario, comencé a habitar ballroom en mi ciudad, en mi territorio, desde el año 2018, cuando había una especie de drag balls. Eran drag balls, sí, pero estaba capitalizado por un boliche, por un sector nocturno. A raíz de eso se desarma justamente este espacio nocturno donde llamaba a las drags a competir por una peluca, y al año siguiente, por una reorganización de las compañeras, surge la primera instancia ballroom, que era a darlo todo, ¿sí? Se lleva adelante durante el 2019, 2020 la pandemia no nos permite justamente poder juntarnos, entonces no había recreación, no había cultura, no había ball, y en el 2021, en conjunto con otros compas de la ciudad de Rosario, pudimos hacer una suerte de movimiento que hasta hoy día sigue funcionando como movimiento, que era el movimiento Kiki Rosario, que después sirvió de ejemplo para el resto de las escenas. Hasta hace poco tengo entendido que Córdoba funcionaba como un movimiento en cuanto a la escena ballroom, hasta hace poquito, no mucho, y después de Rosario, que fue este territorio quien tuvo un movimiento, también sucedió con Tucumán, y después se fue extendiendo hacia el norte y también hacia otras regiones del país. En el 2022, siendo parte de Casa Mostricia, me abro de la casa y decido fundar Casa Curimba, ¿no? con premisas antirracistas, anticlasistas, xenopositivas y travestis. Si quieren vayan tomando nota, si quieren pausenme porque yo arranco en verde y sigo y después la Gala no entendió un carajo lo que dijo. Sugerencia, no se asusten, no se espanten si ven que en algún momento me violento, ¿sí? No quiero herir la sensibilidad ni la susceptibilidad de nadie, son las formas con las que crecí y a veces dentro de las intersecciones es muy difícil poder leerlas, ¿no? Así que nada, si ven que me ataco, nada, estoy hablando bien, no es personal con nadie, porque ya ha pasado en distintas instancias que el puto, ¿me entendés? Empieza a escupir, pero no escupe veneno, escupe solamente. Buenísimo, ¿no? Si no, en todo caso la repito para que quede acá. Mujer del espectáculo. Bien, vamos a hacer un conversatorio de antirracismo, ¿sí? Por ende, tenemos que pensar etimológicamente. ¿Qué es pensar etimológicamente? Es pensar el significado de la palabra, ¿sí? Nuestra primera instancia es poder comprender qué es lo que estamos diciendo. Entonces, si tenemos una preposición que es anti, ¿no? Derivada de ante, justamente estamos haciendo oposición a una palabra. ¿Cuál es esa palabra? Esa palabra es racismo. ¿Qué es el racismo? ¿Sí? ¿Y por qué pregonamos que ballroom es una respuesta al racismo? ¿Sí? Si estamos habitando un espacio y una cultura que surge como una respuesta al racismo, ¿no? Es porque el racismo, de cierta manera, está invadiendo esa cultura. Y si invade esa cultura, invade a esas personas que habitan esa cultura. El racismo es la idea de la supremacía blanca, ¿sí? Y es la propuesta, ¿sí? De forma biológica, genética, cultural y de todas las formas que se quiera, de opresión hacia las personas, hacia las ideas y hacia los conjuntos culturales no blancos. Para entender esto, en nuestro territorio particularmente, en Sudamérica, tenemos que hablar de colonialismo, ¿sí? Tenemos que ir a las colonias, tenemos que ir a la conquista, ¿sí? De parte de la corona portuguesa y de parte de la corona española. Para eso es importante recordar que el 13 de mayo, hace unos 4 días atrás, se celebraba ¿no? el Día de la Liberación de los Esclavos en territorio de Brasil,
¿sí? Una liberación entre comillas, porque largar a los esclavos, ¿no?, a la vida sin ningún recurso después de haberlos sometido y después de haberlos oprimido no tiene mucha lógica esa liberación. No hay liberación allí. Entonces, teniendo en cuenta la influencia hereditaria, ¿no?, del colonialismo, de esa conquista sobre los pueblos originarios en primer lugar, y cuando hablamos de pueblos originarios tenemos que pensar que no estamos hablando, ¿sí?, ni de indígenas ni de aborígenes. Y acá volvemos al significado de la palabra. ¿Qué es aborigen? Aborigen es sin tierra. Sin tierra es aborigen. No recuerdo bien, pero creo que es guaraní, si no me equivoco. Es un dialecto del guaraní. ¿Eh? El ab es sin y la conjugación de ab y origen es sin tierra. Ahí va. Y por otro lado, ¿no?, en la palabra indígena tiene una raíz, ¿sí?, en indigencia. Entonces tenemos que dejar de hablar de indígenas. Porque comúnmente, por ejemplo, el extractivismo humanístico y proclamador de derechos humanos blanco dice, ay no, los indígenas. Bueno, pero está mal denominarlos desde ese lado, porque le estamos dando también un lugar, ¿no?, de minimización, ¿sí?, por esta raíz justamente. Y una de las principales dificultades que tenemos como identidades racializadas es justamente lo que mencionaba antes, el acceso a la academia. Siempre vamos a encontrar que escribieron sobre nosotros, inclusive en Ballroom, ¿sí?, pero nosotros nunca contamos esa historia en primera persona. Continúo con esta herencia colonialista, ¿no?, que también tiene que ver con una influencia en el género y en este sistema binario que nos sigue oprimiendo, ¿no? Cuando hablamos de un sistema binario, estamos hablando de un sistema europeo, porque es justamente la corona española quien a este territorio, y también Portugal, bajo dominios de la Iglesia Católica en sus territorios y en sus coronas, ¿sí?, es donde va a promover esta idea de que solamente hay dos géneros, hombre y mujer. Entonces, para poder entender las disidencias de género que tenemos hoy día, tenemos que señalar nuevamente al racismo, ¿sí? Avanzando un poquito más en la historia, llegando ya, ¿no?, a los fines del siglo XIX, en otro territorio, ¿sí?, que es Norteamérica, nos vamos a encontrar con los primeros balls. Los primeros balls no suceden a fines de los 60 y principios de los 70, como nos cuenta la historia mainstream, ¿sí? Hay una cuestión antropológica, por denominarlo de alguna manera, porque seguimos hablando de poblaciones negras, que determina, ¿no?, como después lo vamos a ver en otros contextos también más latinoamericanos, ¿sí?, cómo se reunían y cómo se juntaban las poblaciones segregadas por el racismo. No solamente las personas negras en nuestro territorio, sino también los pueblos originarios. Y ahora sí vamos a hablar puntualmente de la población negra en Estados Unidos. Nos vamos a situar en los años 80, 1880, 1890, para entender el origen de Ballroom, ¿sí?, donde el patrón blanco hacía que los hombres negros, ¿sí?, cumplan roles, entre comillas, femeninos y blancos para sus reproducciones teatrales, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar los primeros balls, donde los hombres negros se encontraban, ¿sí?, y hacían propia esa cultura que se les veía inculcada como un fetiche. No como un fetiche, en sí es un fetiche, ¿sí? No hay un paralelo ahí, es un hecho que sucedió, ¿no? Si de repente, pensémoslo desde este grado de violencia, porque solemos adjudicarle el término violencia a un montón de cosas, pero a otras las minimizamos y las excluimos. Si a mí alguien me está diciendo, tenés que cumplir este rol para nuestro entretenimiento, ¿sí?, ¿ahí hay una violencia? Sí, porque a pesar de que la esclavitud ya estaba abolida, ¿no?, se sigue manifestando esta herencia y este mecanismo, ¿no?, que tiene un paralelo con Sudamérica, que lo vamos a desarrollar ahora dentro de un ratito. Estos bailes sucedían en Harlem puntualmente, ¿sí? No se llamaban los cake balls porque el premio, Sí. como que el mayor esclavo para el esclavo.
Sí, sí, es verdad. Les daban una torta de premio. Sí. Eran las K-Balls. Las K-Balls justamente era esta dinámica, ¿no? Difícil en esta época tener que pensar, por ejemplo, en identidades trans, en personas travestis, a pesar, sí, de que sí había, de cierta manera, un acercamiento a las identidades transfemeninas, ¿no? Porque nos empezamos a topar con el drag. Cuando el drag muchas veces está pensado desde el ojo blanco, hay un borramiento de historia negro también. Porque lo que comúnmente se toma para comprender el drag es la globalización de RuPaul, ¿sí? Algo completamente conceptualizado también desde un ojo blanco, a pesar de que la Ru es negra y que la amamos, ¿no? Hay que tener justamente una vara crítica también, porque es algo que se esparció por todo el mundo y que el resto de nuestra comunidad LGBTIQ tomó como el drag propio. Yo soy un puto viejo, entonces yo recuerdo desde otro lugar, las drags era una cosa más andrógina, una cosa pelada, que no representaba ningún género específico y que cumplía con ciertos cánones, ¿no? También muy clasistas porque tenías que cumplir con cierta altura, con un estereotipo y con una forma física en particular y también blanco, ¿no? Eso se fue corriendo un poco cuando llega justamente RuPaul con estos medios masivos, puntualmente Netflix, recuerdo en el 2015. Puede ser acá que en Argentina particularmente, como antes de la llegada de RuPaul, creo que sí se veía mucho, por hecho yo me acuerdo como 2016, 2016, acá en Córdoba, en Europa, que lo primero que se veía eran como drag mucho más monstruos, mucho más como, incluso punk, como con Sí. ese estilo también de la rebeldía, digamos, claptrap. Sí, sí, sí. De hecho, se termina desconceptualizando dentro del mundo drag y es importante hablar del drag para poder comprender ballroom. O sea, ballroom como lo conocemos hoy día no hubiese sucedido sin una cultura previa a drag. ¿Sí? De hecho, se termina se termina borrando, ¿no? Como esta idea de la mostra, ¿no? Porque la mostra propiamente antes era la drag que solamente se montaba con esa estética que quería representar eso, hasta el punto que después salieron, ¿no? Con las formas más contemporáneas de drag, de decir, bueno, como en el reality, que no recuerdo cuál es, donde se clavan alfileres porque son monstruosidades. Para entender esto, Drácula creo que es, ¿no? Sí. Para entender esto justamente, es importante entender el significado de la palabra monstruo. El monstruo, ¿sí? Dentro de la cultura griega era algo que no se dejaba ver, ¿sí? Paréntesis nada más. Volviendo a este concepto del drag y a esto que mencionaba recién en cuanto a los circuitos drag y las formas blancas, vamos a encontrar una figura que va a reivindicar todo aquello que sucedía, ¿no? En los años 1880 y 1890 en el Harlem, ¿sí? Esta forma de segregación y esta forma de reapropiación de los espacios de las personas negras van a suceder con esta figura que es Crystal la Bella. Que Crystal la Bella a veces viene a ser como la saliva. Todos la tenemos en la boca, pero no sabemos para qué sirve. Porque se cansan de repetir el nombre de Crystal la Bella y a poca memoria le tenemos, pareciera. Entonces, acá es donde vamos a acentuar, ¿sí? Conceptos ligados al racismo, al antirracismo y a ballroom, ¿sí? ¿Sabes si es la primera persona negra en aparecer en cámara enunciando esto? Como enunciando la antirracista. No solamente, es la primera persona denunciando ballroom. Y todo esto también hay que entender que Crystal la Bella fue la cara. Pero como detrás de todo puto bardero hay una marica más que llena la oreja, tenemos que pensar que Pepper la Bella también era cómplice de todo esto, porque Pepper la Bella fue la principal promotora de todo ese escándalo, ¿no? Dentro de los drag balls. Los drag balls eran circuitos, pageants, donde las drag queens competían bajo ciertos cánones, ¿no? Es una figura distinta del drag, a lo que mencionábamos recién, porque está tomado más desde la figura blanca femenina, ¿no? Y de esa representación yankee que sí o sí debía tener. Después, por ejemplo, vamos a encontrar más registros de Pepper la Bella diciendo yo soy un monstruo, ¿no? Cosas impensables tal vez para la época. Después nos vamos a espantar muchas veces cuando vemos identidades que caminan con una estética distinta al sistema binario, ¿no? De male figure y female figure,
Y muchas veces no lo vamos a poder entender, pero para eso hay que entender la historia propia de Ballroom. Continúo con esta instancia donde Crystal LaBella justamente en estos pageants continuaba participando y nunca se consagraba como ganadora. Hasta el punto que queda segunda y se harta, con la potencia de Pepper LaBella, decide comenzar a denunciar y tirar todos esos pageants blancos por la ventana. Ahora bien, un paréntesis que es interesante para entender también qué es lo que consumimos como arte LGBTIQ. Ay, se me fue el nombre de esta marica. La art pop. Basquiat no, la blanca. No. Andy Warhol. Andy Warhol, por ejemplo. Sí, sí. Sí. Andy Warhol era una persona que juraba esos pageants, por ejemplo. Era una persona que pertenecía a ese staff donde decidía quién ganaba y quién no ganaba. Ejercía un lugar de poder. Y después Andy Warhol lo vamos a pasar a la historia, ¿no? Como una marica, la vamos a canonizar por el arte y por la visibilidad que le dio nuestro colectivo. Ahí también entra el circuito del arte de elite, digamos, quienes estaban Exacto. como una cuestión de clasismo también. Exacto. Y también vamos a encontrar a Basquiat en estos espacios, ¿sí? Pero Basquiat, que era una marica negra, entonces ¿quién va a tener más mérito a lo largo de la historia? Warhol. Entonces, Crystal se abre de estos pageants, ¿no? Y en ese hartazgo justamente promueve que las personas que querían seguir con ella ocupando esos espacios iban a suceder, ¿sí? Iban a suceder en la clandestinidad. O sea, no es algo muy diferente de lo que sucede hoy día, porque hay que entender, sí. No es muy diferente, o sea, nosotros cuando celebramos una bol, ¿sí? La tenemos que celebrar también cuidando nuestras identidades. Hace poquito se difundió un reel de la escena de Rosario, donde una persona estaba con una camiseta de fútbol, todo esto sucedió en un espacio público. Hoy, por ejemplo, veía que esta persona está siendo perseguida por la hinchada justamente y demás. Entonces también me traía reflexión hasta qué instancia nos tenemos que esconder. Todos los primeros años de Ballroom los vamos a encontrar en esta clandestinidad que decía recién, ¿sí? Y en formas muy, muy propias de las comunidades segregadas en los años 60 y en los años 70 de la periferia neoyorquina. ¿Cómo hay que pensar la periferia neoyorquina en los años 60 y en los años 70? Fácil. Todo aquello que hoy es aceptable para una figura racializada, una persona negra, una persona latina, y está avalado por ese criterio blanco, es decir, esto sí es un artista, como por ejemplo grandes raperos, ¿no? Raperas también, grandes músicos de la época, ¿sí? Ballroom surge a la par de todo eso. ¿Qué pasa? Y tenía un doble estigma, porque encima estaba repleto de putos Ballroom, ¿no? Entonces, encima de que eran negros, encima de que eran latinos, eran maricones. Cuando vemos surgir esto, no nos encontramos, hace poquito veía un reel, ¿no? No nos encontramos con que Crystal LaBella estaba atravesando el racismo estructural. Crystal LaBella, junto con el resto de la comunidad que luego la hacía ella, estaba atravesando violencia racista. Racismo estructural es lo que atravesamos en nuestro territorio, ¿sí? Son dos formas distintas. Y acá sí, esto es necesario aclararlo, vamos a encontrar una línea histórica de Ballroom original, que es la escena mainstream, que es lo que le da continuidad al legado de Crystal LaBella, con estas casas legendarias y todo ese pompón que muchas veces consumimos en las redes sociales. Y hay que pensar en las escenas kiki como surgimiento propio en el 2007, ¿sí? Donde leyendas de la comunidad Ballroom mainstream deciden retomar, ¿no? Esa iniciativa del principio de Ballroom de seguir habitando las calles, ¿no? Pero no por voluntad propia de decir, bueno, yo voy a reivindicar este espacio, sino porque era la única forma que tenían justamente de poder practicar su cultura. Entonces, si nos ponemos a pensar de forma crítica, ¿no? ¿Estamos hablando de una exclusión y estamos hablando de una segregación? ¿Sí o no? Sí, y es sistemático. Cuando hablamos de sistematización tenemos que también hablar de estructuralización, que para la palabra racismo y para la forma de racismo que atravesamos es válido. El racismo estructural es lo mismo que el racismo sistemático, ¿sí? Y a pesar de que tienen pequeñas diferencias, ¿no?
siguen siendo cosas diferentes también a pesar de que le podemos dar el mismo nombre. Origen de ballroom propiamente en las escenas mainstream, población negra y población latina. Entonces, ¿cómo pensar hoy día en la actualidad, ¿sí?, el acercamiento de las personas blancas a nuestras escenas? Es uno de los principales debates que nos damos. Para esto, desde nuestro lugar como personas racializadas, tenemos que seguir sosteniendo este espacio como un espacio antirracista. Y acá empezamos a entrar en problemáticas más actuales. Si una persona se acerca a ballroom y no entiende que esto es un espacio antirracista, hay que invitar a esa persona a que se dirija a la puerta y se vaya. Pero no tiene que suceder como un acto de violencia, porque muchas veces no, suele ser una lectura violenta hacia nuestras formas, porque no encontramos tal vez estas palabras que mencionaba antes, fuimos criados en esa intersección, y acá es donde nos empezamos a chocar con el racismo estructural de repente. La mayoría de las personas racializadas se encuentran, por ejemplo, habitando, ¿no?, una vivienda en la periferia. Y ese es el menor de los ejemplos que podemos dar. Algo que me llamaba la atención, por ejemplo, del territorio cuando se presentaban, era la cantidad de personas internomigrantes que hay. ¿Cuántas personas son migrantes de las que están acá presentes? ¿No? Entonces eso habla, la migración habla del desplazamiento de esa población. Que no me extrañaría que casualmente no voy a hacer un trabajo de campo y una encuesta, no me extrañaría que puntualmente son personas racializadas. Y ante esto muchas veces tenés que elaborar una encuesta formal y hacer un gráfico de torta para explicarle al resto de la población por qué atravesamos problemáticas sociales, por ejemplo. Entonces, desde ese lugar, el primer recurso que vamos a encontrar es la escucha activa. ¿Sí? Si a mí se me acerca una persona racializada que pertenece a esta escena, ¿sí?, y me dice, a esta escena cultural, no a este territorio puntualmente, y me dice, este es mi lugar, yo atravieso por esto, escucha activa, ¿no? Porque el prejuicio para las personas racializadas no termina siendo un prejuicio, termina siendo racismo sistematizado. Por ejemplo, algo que siempre me gusta preguntar, ¿qué entendemos por las femqueens? ¿Por las qué? Por las femqueens, ¿no? Que es algo que siempre está en disputa, quién es la femqueen, quién no es femqueen, si es travesti, no es travesti, tiene teta, no tiene teta, se puso extensión, está afeitada, ¿no? Es un debate que se da y se tiene que ver también bajo ese parámetro blanco que indica quién puede ser mujer y quién no. Porque la imagen femenina trans está más aceptable cuando sucede en una persona blanca que cuando sucede en una persona negra o en una persona marrona. Porque hay que entender, como mencionaba antes, este parámetro binario impuesto desde el eurocentrismo. ¿Por qué es más travesti una figura blanca que una identidad marrona? ¿No? Y nos empezamos a topar con un montón de cosas. Hay que entender también que hay una triada histórica desde el surgimiento de las escenas mainstream, ¿sí?, que se van a dar inclusive hasta el surgimiento y hasta hoy día dentro de las escenas ballroom, ya fuese mainstream o kiki. Y esa triada tiene que ver, en primera instancia, con las drags, porque Crystal la Bella no cumplía esos patrones de una mujer travesti blanca. Entonces, ¿qué era? Una drag. ¿Qué era? Un disfrazado. Hay que entender que drag funciona como un acrónimo. Más eurocentrista que esa palabra no vamos a encontrar, pero también tiene que ver con la reapropiación de la palabra. Drag, dress as a girl. Cuando a veces, por ejemplo, vemos las balls mainstream y no entendemos qué es lo que está caminando, si es una femqueen, si es una drag, tiene que ver con eso. La montada es la que está caminando como drag, ¿sí? La que recién está empezando su procesito de transición, la que todavía no se hizo las tetas. Esa es la drag. Crystal la Bella era la drag. Que con el paso del tiempo, ¿no?, empezó a tomar una forma distinta y empieza a considerarse la femqueen,
¿no? Porque ya empiezan también a acercarse justamente estas identidades travesti trans, ¿sí? Con intervenciones quirúrgicas de izquierda, intervenciones quirúrgicas que ponían y que ponen todavía hoy día, ¿no? En riesgo la salud de las identidades travesti trans. ¿No? Mañana, por ejemplo, vamos a estar en un espacio fundado por una persona, no quiero ser de tan boca floja, pero vamos a estar en ATA. ATA fue la asociación nacional que creó Claudia Piava Draco, que casualmente era una travesti racializada. A mí no me deja de sorprender por qué la mayoría de los activistas argentines fueron personas racializadas, ¿no? La Claudia decía esto, contado en primera persona. Bueno, si sale mal una bolsa y al río. Real. Claudia Pía fue una de las personas que dentro de toda esta opresión intervenía a las identidades trans, ¿no? Y está buenísimo que se la siga reivindicando como una activista de las más grandes, como por ejemplo lo fue Mariela Muñoz, otra identidad trans, racializada también, ¿no? ¿Por qué? Porque fue el recurso que ella tuvo para la supervivencia. Y volvemos a este doble estigma, ¿no? De una persona y una identidad travesti trans y una persona racializada. Volviendo justamente a la triada esta que mencionaba entre las drags y las femme queens, hay también que entender que la butch queen conforma esa parte, ¿sí? Pero la butch queen tradicional que habita Ballroom es la butch queen negra, la butch queen latina, no las que vemos en París. Porque París, a pesar de que es la segunda escena más grande, contiene un gran porcentaje de butch queen blancas, ¿no? Entonces, acá hay también que empezar a entender que esto no se trata de una lucha de opresiones, ¿no? Que la que es travesti está más oprimida que la que es seropositiva, que la que es seropositiva está más oprimida que la que no tiene recursos económicos. Al fin y al cabo, si cada uno llega a habitar este espacio, es para acompañar también la lucha de la persona que tiene al lado. Pero no hay que jugar con el doble filo de Ballroom. ¿Por qué? Porque hay que entender que las personas blancas son invitadas a Ballroom. Y se debe mencionar de esa manera. Porque después comienzan a aparecer los extractivismos. A mí no me sirve que una figura, como me pasó en otras escenas, venga y diga, bueno, esto es parte de la cultura negra. Bueno, ¿dónde están las personas negras? Ah, están caminando. ¿Qué diferencia hay con los pageants que vivía Cristal la Bella? ¿No? Y acá tenemos otra forma de llevarnos también una actividad. ¿Quiénes son las personas que ocupan esos lugares en nuestras balls? En primera instancia, ¿no? Tenemos como recurso la escucha activa. Y en segunda instancia, ocupar nosotros mismos como personas racializadas esos espacios. Porque son los espacios que históricamente nos fueron negados. Y que actualmente nos son negados. Porque vos, mi amor, no vas a tocar en una fiesta todos los fines de semana. ¿Por qué? Porque ese espacio se te es negado. Lo mismo que con vos. No vas a tocar todos los fines de semana en un boliche, porque es el espacio que históricamente se te fue negado. Entonces, ¿cómo no le van a dar el lugar a ustedes para que lo habiten dentro de Ballroom? ¿Por qué? Si hay personas que tienen accesos a otros espacios por su blanquitud, los van a venir a ocupar también en Ballroom. Porque no se pone en práctica este lema que muchas veces parece ofensivo de decir, las personas blancas son invitadas a Ballroom. Nos da miedo. A las personas blancas les cuesta decir, yo soy una persona blanca. Amiga, pero el primer parámetro que tenés que tener para poder ingresar a este circuito es decir, sí, yo soy una persona blanca. Nadie te va a juzgar por ser una persona blanca. Al contrario, te estoy diciendo, vení a habitar mi lugar. Te estoy compartiendo mi cultura. Porque esto incluso fue una cultura que hasta apañó a las personas cis hetero, ¿no? ¿Hay personas que caminan categorías de moda acá? No. ¿Por qué surge Best Dress?
Interesante. Best Dress, por ejemplo, es una de las categorías que se abrió en primera instancia para las personas cis hetero. Por eso, Best Dress tiene una forma de jure de sastrería. Sastrería binaria, sastrería tradicional. Female figure, puff, vestidos, corsetería, tocado, bijou. Female figure, traje, frac, smoking. Best Dress era la categoría que se abrió para las personas cis, ¿no? Que empezaban a habitar ese espacio porque empezaban a encontrar un concepto cultural. A pesar de que ballroom surge como una forma de contracultura, ¿sí? Entonces, a veces esto también es para pensarlo, ¿no? Y por esto decía que tiene que ver también con ballroom actual. Hay personas que caminan un fashion killa en el medio de Best Dress y no reciben un chop. ¿Por qué? Porque hay que tener primero la historicidad. Si yo no tengo la historicidad de una categoría, difícil es que la pueda practicar. Y si no la puedo practicar, por ejemplo, ¿cómo la voy a jurar? ¿O a quién llamo a jurar? Es súper importante tener la noción de eso, ¿no? Porque, bueno, lo está dando todo. Sí, buenísimo, lo está dando todo. ¿En qué categoría? En runway, buenísimo. Te llama a jurar una ball de 10 categorías. Jurás una y el resto de las categorías, la linda. ¿Quién gana? La linda. ¿Quién? El apellido gana. ¿No? ¿Qué sucede? Pero ¿por qué nos reímos? Porque sabemos que sucede y no es una problemática que solamente sucede en Córdoba, no, en Rosario también sucede, en Buenos Aires sucede, ¿sí? Porque he visto ganar personas con el mismo truqui para Best Dress que para Fashion Killa y las vi jurando en Córdoba. ¿No? Entonces, yo voy a preferir que ese error lo cometa una persona racializada. Que de última, te va a dar contenido porque la persona racializada sí o sí se va a terminar peleando. Y no es que se va a estar peleando de verdad, no. Al ojo blanco se va a estar peleando. Entonces, ahí seguimos reivindicando, ¿no?, la ballroom como una escena propia, ¿sí?, de las personas racializadas. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Yo. Ya fuese de las categorías, sí. ¿Viste el tema que hablaste de la travesti? Que una tiene aquello. También se trata también el tema de ser empatía, o sea, cualquier raza. Solamente ser empática con una que viene a habitar, si es blanca, si es negra. Tener empatía por esa persona y apoyarla, digamos. Eso es lo que se debería también practicar más, digamos. Bien. Acá jugamos un doble filo con las sensibilidades, no personalmente ni puntualmente por esto que decís, ¿no? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a trabajar como una población segregada, como un sector marginado, la empatía? Porque acá venimos todos cagados a palo. Sí, la verdad que sí, todas tenemos. Violentados, si estamos habitando ballroom, hay una problemática social que nos está atravesando puntualmente a todos por igual, ¿sí? Y tampoco hay que ser funcional a este discurso, ¿no?, progresista y posmoderno de somos todos iguales. No, es mentira. Porque hay estudios, hay que recurrir también a veces a los estudios, que indican que entre la persona se ve más atravesada por el colorismo, más discriminada es. ¿Sí? Y acá es donde volvemos a mencionar el racismo estructural. Y esto que mencionaba antes. No significa que yo desde mi lugar, ¿no?, tenga que excluir a una identidad trans. Significa que yo voy a activar más sobre una identidad trans racializada porque este es su lugar. Y la que se ve con leche ve la vaca y llora. Si ya la sacaron de la casa, si ya la sacaron de la escuela, si ya la sacaron de la parada, ¿no?, ¿va a tener ganas de acercarse a un lugar para ser sacada de vuelta? ¿No? Entonces, a veces la empatía tiene que ver con que ballroom es un lugar seguro. Ballroom no es un lugar seguro. Es una mentira. ¿Qué seguridad yo le voy a brindar a una persona que viene hostigada, ¿no?, desde la afuera? ¿Qué seguridad le voy a dar yo si aparece un puto de 1,80 m? ¡Córrete, puto!
cuando me agarran los 5 minutos. No le doy ninguna seguridad. Ballroom es un espacio cuidado, que es distinto. Tratamos de que aquellas formas que suceden en el resto de la sociedad no sucedan en Ballroom, ¿no? Y tiene que ver pura y exclusivamente, reitero, ¿sí?, con las formas racistas. Cuando recién se termine de hablar de feminismo, cuando se termine de hablar del colectivo LGBTIQ+ como una causa, cuando se termine de hablar de seropositivismo, cuando se den el resto de las luchas sociales, recién ahí la gente va a estar preparada para poder hablar de racismo, ¿sí? Y Ballroom es uno de los principales bastiones para poder combatir eso, ¿sí? Y es una lucha que recién está comenzando, porque les preguntaría, de forma estadística inclusive, con cuántas personas comparten el resto de su día a día que conocen, por ejemplo, la noción de antirracismo. Y también tiene que ver muchas veces con que nos refugiamos en este lugar, y es lógico que cuando estamos todos juntos habitando el mismo espacio nos terminamos cansando. A ver, nos sucede en casa, no va a suceder con el resto de los putos, ¿no? Y esto tiene que ver con la romantización de Ballroom. Aunque Ballroom es amor, sí, arre. Sí, nos amamos, somos hermanes. Si yo estoy parada en la oficina con la Moca y veo que la Moca la pararon 3 veces y a mí no, cobra la Moca, ¿no? Y esa vivencia va a ser trasladada a otros espacios. ¿Cómo vamos a romantizar un espacio, reitero lo mismo, donde venimos violentadas y golpeadas desde el exterior? Y eso tiene que ver con la vivencia de las personas racializadas. Esto que mencionaba antes. ¿Es necesario volver a contar nuestra historia de vuelta? Yo puedo volver a contar que estaba sentada tomando mate y casi me agarran a tiro. El resto seguramente va a tener una anécdota donde sufre una violencia racista. 1, 2, 3, 4, un montón. Porque cuando te seguís dando cuenta, te siguen adentro del mercado, ¿no? No te dejan pasar con la visera. Racismo institucional, racismo estructural, violencia racista, racismo lingüístico. Eso es lo que nos pasa contemporáneamente. Entonces hay que hacer este parámetro y pensar, si nos está pasando ahora, ¿tengo que volver a explicar el genocidio de los pueblos originarios? Sí. ¿Tengo que volver a explicar la esclavitud? Entonces esos son los primeros parámetros que debo conocer del espacio que yo estoy ocupando. Habla también porque al ser Ballroom uno de los pocos lugares donde se habla de antirracismo, generalmente llegas sin saber cómo eso es. No hay muchos espacios donde se hable de antirracismo en América. Es uno de los pocos. Y eso es interesante porque es necesario recordar que lo puto no te quita lo racista, ¿no? Porque también se sigue dando esta lucha de opresiones. Hay que pensar Ballroom, por ejemplo, con un fetiche que se ha promovido durante mucho tiempo. No es un show, es nuestra disidencia. ¿Qué te hace disidente? Yo les pregunto a ustedes, me gustaría que me lo respondan, ¿eh? Pero que no empiecen a gritar una tras la otra. ¿Qué te hace disidente? Estar fuera del sistema, props. ¿Qué les hace disidentes a ustedes? No responder a ciertos patrones o leyes que hay. Siento que esa diferencia de cómo uno vive es lo que marca la diferencia. Fuera del sistema blanco. Para resistir la normalización. Siento que también es algo que sucede desde afuera, no algo que siempre hacemos uno, la gente nos sigue un poco también. Digo, los laburos que por ahí estamos llenos de personas de clase media alta, o no sé, conoces poco, siempre sos el rarito, digamos, como, o cualquiera que sea tu intersección. Como la diferencia. Sí. Bien. Como la excluida. Disentir es estar, ¿no?, en desacuerdo. Y hasta ahora una sola persona me indicó cuál es esa disidencia. El patrón blanco. Porque ser una disidencia no te habilita a ocupar este espacio de primera mano, ¿sí? Ser una persona racializada, sí. Y acá quiero hacer un énfasis puntual en la palabra racializado, racializada. ¿Alguien conoce el significado de la palabra, el origen de la palabra? Porque también funciona como Cristal la Bella y como la saliva. La tenemos en la boca pero no sabemos para qué sirve, ¿sí? Supuestamente viene como de
Bien. No es así. No es así. La palabra racializado, racializada tiene origen en una forma anglosajona. Y acá es donde tenemos que empezar a observar detenidamente, ¿sí?, entre la principal forma de racismo que hay en el hemisferio norte y la que nos atraviesa a nosotros. Si a nosotros nos atraviesa el racismo estructural, en Estados Unidos no sucede. Y a veces tendemos justamente a tomar las formas antirracistas de Estados Unidos cuando atraviesa otra forma de racismo, que tiene que ver justamente con la colonización. ¿Por qué? ¿Por quién fue colonizado Estados Unidos? Por Francia y por Inglaterra. No solamente Estados Unidos, sino también Canadá. O sea, eran culturalmente formas distintas de gobierno las coronas que invadieron esos territorios. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos se habla muchísimo, ¿no?, del racismo que padecen las personas negras, pero aún no así de los pueblos originarios que fueron corridos todos hacia la costa oeste, ¿no? Que solamente los vemos en las películas, y cuando los vemos en las películas los vemos como una mufa. ¿Podemos hacer un break en algún momento? Me estoy remeando y me Sí. interesa la conversación. Sí. Como millonarios de casa. Como personas racializadas. Claro. Ah. Vamos a una pequeña pausa, 5 minutitos nada más, y retomamos con el significado de la palabra racializado, racializada, racializada. Pausa. Soy Trañela. Y hoy me viste La primera travesti. primer capitana trans. Tenés razón. Todo bien. Volvemos, así no nos distendemos más. Ay, yo hablo. Para eso la compré, para que no tanto hablar. Habíamos terminado con esta idea de que era una persona racializada, ¿sí? Y para esto hay que ir, como decía antes, a Norteamérica nuevamente. Había un investigador, que no recuerdo el nombre porque era McHoss, una cosa así, cosa difícil de pronunciar para mí, que era una persona blanca, era un hombre blanco que proponía justamente en los años 50 y 60, era realizar esta práctica del blackface y pasar como una persona negra ante el resto de la sociedad para experimentar en su territorio y en esa época qué era lo que atravesaba una persona negra. Cuando una persona negra subía al colectivo y se tenía que sentar atrás de todo, ¿no? Entonces, dentro de su investigación y dentro de sus escritos y demás, propone un término anglosajón que es racialism, ¿no? Del cual después viene esta forma de adjetivizar entre persona racializada, ¿no? Pero si nosotros buscamos el significado de la palabra, nos va a aparecer el siguiente significado: persona que goza o que padece según su raza, ¿no? O sea, una persona blanca, ¿es una persona racializada? Y según la teoría sí, entonces. Sí. ¿Por qué? Porque goza de ventajas. Y aparte que está avalando, ¿no?, la lógica y la idea de raza. Para el racismo hay 5 formas de denominar a las personas, desde la biología, desde lo social, desde lo humanístico, desde todos los campos, ¿sí? La raza negra, la raza blanca, la raza amarilla, la raza colorada y una más que nunca recuerdo, la raza parda, ¿sí? Donde la blanca es superior al resto de las otras. Entonces, lo que propone el antirracismo justamente es una lógica de batalla contra esa idea de raza. Mientras se siga hablando de antirracismo, va a seguir existiendo la idea de supremacía blanca. No hay que entender mucho.
¿sí? Y es por eso que desde nuestro lugar, con toda esa carga histórica, no solamente histórica, sino también emocional, porque les invito a que pregunten qué es lo que le pasa a esa cuerpa que tengo al lado, también a esa persona racializada. Les va a contar cosas que ustedes ni siquiera se imaginaron que les suceden. Ni siquiera. Ahora bien, hablando puntualmente del contexto contemporáneo y de nuestro territorio, tenemos que retomar el racismo estructural, el racismo sistemático, que viene, vuelvo a lo que decía al principio, de esta colonización, ¿no? Donde había un plan de blanqueamiento, ¿sí? ¿Cuál era ese plan de blanqueamiento que fue tomando forma a medida que iban llegando más los españoles a nuestro territorio? La fusión de las razas, ¿no? Entonces le daba una legitimidad distinta, ¿sí?, a esa persona que nacía. ¿Qué era esa fusión de razas? Bueno, los criollos empiezan a culiar con los indígenas empiezan a culiar con los negros y vamos erradicando ese colorismo negro de nuestro territorio. Perdón que te interrumpa, acá en el museo, está ahí a una cuadra de una casa de época colonial, hay una foto de un censo que hicieron en esa época, en el 1800, y decía, ponele los dueños de casa, coronel Sobremonte, qué sé yo, y decía esclavos, y decía 3 negros y 2 mestizos. Exacto. La idea de mestizo justamente viene de este borramiento, ¿no? El mestizo, el trigueño, el morocho, son formas que se utilizan para borrar nuestra identidad a las cuales las personas racializadas no tenemos acceso. Porque me juego y pongo las manos al fuego, que a las personas racializadas que están acá, si les pregunto quién era su tatarabuelo, no sabe, y el apellido ni existe, y el origen tampoco existe. Pero sí podemos descubrir que el Tano, que a pesar que vino cagado de hambre de Italia, tiene un acceso a esa información. ¿Cuál era su apellido? ¿De qué región venía? ¿A qué se dedicaban? Y hablando de la dedicación, que tiene que ver con las labores también, hay que pensar que la primer política que implementó la corona española en estos territorios, ¿sí?, fue que las personas pertenecientes a los pueblos originarios, dicho por mí, porque no dejaban de ser indios en aquel entonces, ¿no? Y hasta los años 60, inclusive por autores antirracistas, se seguía divulgando, ¿no?, la identidad de esas personas como indios. Aborigen hasta hace poco, creo que fue entre el 2005 y el 2010 que se empieza a tomar acto sobre eso. Y esto tiene que ver con el racismo lingüístico, que ahora también lo vamos a ver en breve. Las personas propias de este territorio, los indios, ¿sí?, gozaban el beneficio que no tenían los esclavos, ¿sí? No iban a ser esclavizados, eran pertenecientes a la corona. Pero, dicha la ley, hecha la trampa, sí iban a pertenecer a los roles de servidumbre, ¿no? Y entonces acá se empiezan a enfrentar. Hablo de estos territorios tanto en Brasil, ¿no?, en la corona portuguesa, como en la corona española, ¿sí? ¿Por qué? Porque se empiezan a enfrentar los pueblos originarios, ¿no?, con los pueblos negros para ver quién justamente tenía más acceso a ese privilegio que en realidad no existía para nadie. ¿Por qué? ¿Qué quería justamente el ceronero, por ejemplo, la ceronera, que era quien trabajaba en la cocina? La que trabajaba en la cocina estaba reinstalada, ¿me entendés? Porque sabía que tenía que servir a su patrón blanco y que tenía un techo. Ahora, ¿qué pasaba con el que labraba el campo? Que su trabajo de fuerza era distinto. Por suerte, hubo una respuesta distinta, más que nada en territorio brasileño, por ejemplo, con los quilombos, ¿no? Y acá es donde ya tenemos que empezar a ver el racismo lingüístico, ¿sí? El famoso quilombo, que se utiliza muchas veces de forma lunfarda, ¿no?, en nuestro territorio, tiene que ver justamente con una forma de organización propia de las comunidades negras y los pueblos originarios, cuando se empiezan a dar cuenta que en realidad ninguno tenía beneficios, ¿no? Hasta ahora quisiera, un paréntesis, que piensen en estas palabras que fuimos mencionando, ¿no? Racialización, raza, estructura, sistematización.
violencia racista, ¿sí? Para poder ir también, en la medida en que nosotros vamos descubriendo distintas aristas de nuestro día a día como personas racializadas y para quienes también acompañan, ¿no?, esta cultura, poder expandirlo. Porque como decía al principio también, no alcanza con no ser racista, hay que ser antirracista. En los quilombos entonces, ahora ya tenemos que empezar a hablar, por ejemplo, de las trenzas. Y cuando hablamos de trenzas podemos hablar de apropiación cultural, ¿sí? Tenemos que empezar a hablar también de apreciación cultural, que son dos cosas completamente distintas, ¿sí? Tenemos que empezar a hablar de extractivismo, ¿sí? Que son pequeñas tareitas que les voy dejando si es que les interesa realmente, porque si estamos habitando este espacio es porque tenemos que tener esa noción, ¿sí? Hay que entender la diferencia entre racia, racismo y racialización, que por ahí suele ser muy confuso pensar en todo eso junto, ¿no? Y también entender... Se me fue. Ah, esto. Sí. Estaba acá. También entender que si yo doy complicidad, por ejemplo, a la invisibilización de una palabra, estoy siendo cómplice de ese racismo. No es ni más ni menos violento, sigue siendo racismo y punto, ¿sí? No es que va a ser una forma más chiquita de racismo. Te digo puto, pero te digo puto de cariño. Claro, ¿no? Los microrracismos, no existen los microrracismos. Los microrracismos no existen, sigue siendo racismo. Y si le doy legitimidad a ese microrracismo, ¿no? Imagínate, al resto va a ir comiendo de a poquito. Y algo súper importante, junto con la escucha activa y otra pauta, en cuanto a colocarnos a nosotros como personas racializadas en lugares de poder, ¿sí? Se me fue la tercera consigna para trabajar. Ya me estoy yendo, ya me iban. Pizarrón. Sí, no, ay no, por favor. Mientras puedo hacer una pregunta. Sí. No sé si pero cuando decís hacer todo este hincapié en personas racializadas, teniendo todas las intersecciones y lo que tenemos, igual como que pones mayor fuerza, digamos, en personas negras y marrones, o también incluís. No, eso es justamente lo que mencionaba al principio. Puntualmente nuestro territorio está mayormente poblado, ¿no?, de identidades marronas y identidades negras. Pero eso no excluye a las personas asiáticas, ¿no? Ni tampoco a las personas, por ejemplo, pertenecientes a los pueblos gitanos, ¿no? Y también otras intersecciones que tienen que ver con la territorialidad. Tiene que ver puntualmente con la territorialidad. Se me fue la tercer consigna que iba a dar para poder trabajar y ya... El racismo lingüístico, ¿no? Por ejemplo, algo que nos atraviesa en el día a día y tal vez ni noción tenemos, el mate. ¿Sabemos de dónde viene el mate? ¿No? ¿Sabemos el origen de esa práctica cultural? Tiene que ver justamente, ¿no?, del encuentro entre las poblaciones quechuas y las poblaciones guaraníes, porque es una práctica, ¿no?, propia de las poblaciones quechuas, pero con una denominación guaraní. Y esto es tal vez una cuestión más histórica. Por ejemplo, la expansión y no la invasión del pueblo inca. El último bastión, ¿sí?, del imperio inca fue nuestro norte conocido hoy... vos sos profesor de historia, justamente. Bueno, no te hagas loco, no me va a corregir. ¿No? Entonces... Si nosotros empezamos a invisibilizar todo eso, si empezamos a invisibilizar, ¿no?, una costumbre propia de los pueblos originarios, empezamos a invisibilizar el origen de una palabra, yo estoy siendo cómplice de ser racista. Tercer consigna, ¿sí? Hay que reconocer que todos somos racistas. Principal para decir antirracista. Exacto. Para yo decir soy una persona antirracista, primero me tengo que reconocer como racista y que todos los días tengo prácticas racistas, ¿no? Y ya después de eso va a ser mambo de ustedes cuando empiecen a darse cuenta solitos de todas las cosas que siguen atravesando esas formas de racismo, microrracismos, racismos más grandes. Entonces yo lo que les propongo hoy desde este lugar, dentro de nuestra escena, ¿no?, para seguir generando ese espacio de cuidado,
son estas 3 prácticas. Primero, la escucha activa, ¿sí? Y voy a hacer hincapié en esta consigna, ¿por qué? Y porque muchas veces las personas llegan y no saben por qué cosas se ven atravesadas, ¿sí? Segundo, recuérdame la segunda consigna. No, yo también. Está fumado esta. Bueno, esta consigna que mencionaba recién, ¿no? El reconocimiento, ¿no? De mí misma, de mí mismo, de mí misma como racista. Y el tercero, propio para nuestra cultura, posicionarnos en esos roles de poder, ¿sí? Yo como MC, yo como DJ, yo como jurade, yo como stage manager, yo como gestore, yo como tallerista, ¿no? Es importante. Y si yo tengo la conciencia de que ser blanco es un privilegio, no tengo que cometer este extractivismo de decir, ay, te voy a dar mi lugar a vos para que vos lo puedas hacer. No, te voy a potenciar a vos para que vayas. Andá y hacelo. No. Porque va a llegar el día que nuestras comunidades ballroom van a seguir creciendo, ¿sí? Como pasa en territorios no necesariamente argentinos, donde después se pierde la consigna de que ballroom es una cultura negra. Porque hay que entender que aún haciendo hincapié, ¿no? En esta forma de llamarnos identidades marronas, para el resto de la sociedad seguimos siendo negros, ¿no? Inclusive, para un sector de la sociedad, todos nosotros somos negros, a pesar, ¿no? De que hay colorismos que nos atraviesan desde distintos lugares. Hay antirracistas intelectuales y académicos que dicen que no hay que hablar de colorismos porque es entrar en la patrulla del antirracismo. Pero es necesario hablar de colorismos. Es necesario hablar de Y colorismo. cuando habla de colorismo, ¿qué sería? Porque no sé si... El colorismo es una forma de llamar a las personas según su pigmentación. Y acá entra en juego otra palabra de este glosario que es la pigmentocracia. ¿Sí? Porque yo, como tal vez una persona de ascendencia originaria, ¿sí? No voy a tener esto que mencionaba antes también, ¿no? En cuanto a los roles de las personas originarias como servidumbre y los roles de las personas negras como esclavas, no voy a tener la misma asimilación social que una persona negra. Y no voy a estar llamada a cumplir los mismos roles en la sociedad. Porque a mí, a pesar de toda esa carga histórica, me van a seguir llamando a los roles, ¿sí? De servidumbre. El racismo estructural a mí me va a hacer cumplir roles como, por ejemplo, personal no docente, ¿no? O a cumplir con un oficio y no con una profesión. Y a las personas negras las va a llevar a trabajos muchísimos más explotados, sobre todo dentro de la intersección migrante, ¿no? Que es importante reconocer que la población migrante tuvo un desplazamiento de su propio territorio también por una causa racista. Entonces, a todo esto, a veces es muy extenso y es un montón, no pido disculpas porque yo me voy y me olvido las consignas, pero les invito a que si tienen alguna pregunta o alguna duda las podamos responder y que esto no sea solamente llevarse estas 3 consignas que proponía, sino que cuando lleguen a casa y lleguen a la almohada, ay, ¿qué dijo el puto hoy? Se queden pensando, real, ¿no? Se queden pensando. Y que si se nos ocurre algo, desde lo más bien, tu guacho me está molando los pelos, lo pongamos en práctica dentro de este territorio, dentro de esta escena, que hay que tener no la certeza de que no es un espacio seguro, simplemente es un espacio cuidado. Porque nosotros ninguno tiene acá la capacidad de poder brindar un acompañamiento profesional de cual fuese, dentro de la salud, ¿no? Dentro de algún otro estadio profesional, como comunicadora o como asistencia, lo que fuese. Ahora sí, abro el... Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo pensás que es la mejor forma de abordar el estudiismo universitario con las escenas ballroom particularmente? Porque es lo que sucede mucho en Córdoba, que es capital de la universidad pública, por decirlo de alguna forma, hay gente de muchos lugares y toda la wea. Y teniendo
teniendo en cuenta también que la universidad, dentro de lo que es el colonialismo, tiene 600 años. Acá es lo primero que instalan para también reproducir, le dicen, la cultura española. Entonces, como teniendo eso en cuenta también, ¿cómo pensás? Está bueno abordar. Cobrales. Para que entiendan que eso también es un gesto de reparación. Porque sí, sucede muchísimo. La academia viene en pos de nosotros, ¿no? Como un objeto de estudio, pero no nos hacen parte de ese estudio, no nos invitan a que habitemos ese espacio y que nosotros nos convirtamos en estudiantes. Cobrales. Che, yo te mando mensaje porque estoy elaborando un trabajo práctico para la carrera de periodismo y me gustaría saber cómo conviven ustedes como familias inventadas. Sí, mi tiempo vale. Mi tiempo vale y también sirve como una forma de reparación. ¿Sí? No solamente por ser una persona racializada, sino por ser puto. Corta. Ahí se les desaparecen todas las ganas de hacer trabajo práctico. Si acceden es porque están reconociendo su privilegio. Si no acceden, bueno, ando con otra gente. ¿Qué pasa cuando no preguntan? La vez pasada en el Afterman había gente de la facu, yo estoy en la facu también, y yo sabía hasta para qué materia lo estaban presentando y no me querían, charlando así, no me querían decir la materia, como que no me veían como que yo también estaba en la facu, y después yo sí los vi grabando, por ejemplo, cuando estábamos calentando en la parte de atrás, grabaron a todo el mundo y ese material se lo llevan y después se firma en esa materia una sesión de derechos. Pero entre esos videos estaba yo calentando para pasar y no hubo como una instancia de preguntar ni nada, solo quedaron grabados y se fueron. Sí, no hubo un consenso, no hubo un consentimiento. En esa ocasión hay que tener justamente la conexión con toda la comunidad, porque sabemos que nos vemos todos la cara, ¿no? Entonces, si vos sabés que eso está sucediendo, vas y le avisás al mayor rol de poder que está sucediendo dentro de la BOL. LEMSI, ¿sí? Que si se va a llevar eso, primero pida permiso. Yo desde mi lugar, yo soy MC de mi escena, primero te subo y te bajo como quiero, porque vos estás en mi lugar. Corta. Eso en primera instancia. Si alguien viene y me dice que está sucediendo eso, ¿no? Porque es denunciarlo también. Claro, comunicarse más porque por ahí pasa desapercibido. Y en la World Mirror también había gente que No, estaba... pero ellos no entendieron y después pasaron los registros. Como que claro. sin pagar las entradas. Como que igual no, pero Ah, viene sucediendo que gente sí se acerca y sí le hemos dicho de cobrarles y a otras como queremos hacer registro. Bueno, pero esos registros tienen que volver a la escena para que nosotros podamos hacer uso de ese recurso al que no accedemos, digamos. Si existe ese intercambio, sí. Está buenísimo que suceda ese intercambio, ¿eh? Ahora, mi pregunta ante esto es, ¿qué sucede si son personas racializadas? Lo cual capaz que es rarísimo igualmente, pero... Yo creo que si se acercan y se quedan mejor. Claro, ¿no? También como invitarles, si son personas racializadas, invitarles y hacerles saber que ese es su lugar, ¿no? Ahora, cuando sucede este extractivismo, y también es tener que confrontarse. Entiendo muchas veces que venimos cansados, ¿no? De dinámicas que muchas veces nos parecen violentas, ¿sí? Pero que terminamos de normalizar el extractivismo por no poner un precedente ahí y decir, bueno, no, pará, hasta acá, ¿sí? Porque si no, seguimos siendo objeto de estudio, y ese objeto de estudio que somos después es una digievolución, una pokevolución, y nos lleva a ser sujetos de emergencia, ¿no? ¿Hasta qué punto vamos a seguir siendo sujetos de emergencia? Entonces, lo mejor ahí es tener una comunicación entre las personas que habitamos ese espacio, que habitamos ese lugar puntualmente. A mí me ha tocado intervenir en una bola de los gritos, ¿qué está pasando allá atrás? Y eran personas peleándose, ¿no? Sentirse también en esa confianza y en esa seguridad, si soy una persona racializada, decir, bueno, esto me pertenece a mí, yo sé hasta dónde lo puedo intervenir también, ¿no? Sí, yo tenía una pregunta. Pensando a Borro como un espacio cuidado, en lo personal considero que es algo que constantemente va a cambiar y genera rupturas. Por ejemplo, lo que hasta hace poco estaba como naturalizado, quizás ahora no. Entonces, para ver también entre nosotros tenemos actitudes que son blancas, o por lo menos uno como más o menos racializada que otro, ¿no? Siento que una vez se puede decir que pasaste de blanco en ciertas dinámicas o en ciertas formas de ser, pero ¿cómo lo afrontás como para que eso deje de ser o el otro lo cuestione, se pregunte o qué onda, te corro
gallo o te pega una piña, dos opciones. Entonces como que yo quiero saber o intento pensar cuál sería la mejor forma para que se genere el cambio real de dejemos de actuar con ciertas dinámicas que incluso nos reprimen a otras personas. Hace poquito hay una activista mexicana, ¿no? Cimarrona, que se llama Makeila, no sé si alguien la sigue, donde ella proponía una consigna, primero que a veces me cuesta a mí en lo personal entenderla porque es una persona muy, muy avanzada, ¿no? En cuanto a activismo y militancia antirracista, pero ella proponía una consigna clave. No voy a domesticar mi lengua para herir tu sensibilidad blanca, ¿sí? Porque también es una instancia de opresión para nosotros, ¿no? Siento que uno se calla también por miedo, porque en un montón de espacios uno va a hablar de acá, o sentir que vas a reaccionar de una manera en la cual quizás no es la adecuada para construir, y eso lo ha expulsado de otros espacios y te expulsa constante, diariamente, y de otros espacios como los académicos, como instituciones de salud, como un montón de lugares. Entonces vos te acostumbras en cierta manera a callar porque siempre perdés. Entonces, ¿qué me asegura que yo acá hoy la cago con la actitud un poco más real también, se quiere decir? Y yo voy a ser visto de una manera más hacia afuera de la escena que hacia adentro. Y ese es como el miedo constante que uno como persona violentada que me sigue la ayuda todos los días, que entre un montón de cosas que me pasa con los padres también, uno tiene cierto como ese miedo. Entonces, ¿cómo Sí, como de... espacio como que sea más ameno para que uno pueda cagarla entre comillas y que se entienda que es del lugar de que hay en serio, pensarlo? Muchas veces cuando no suceden esas instancias de diálogo, porque a veces tampoco lo podemos poner en palabras, ¿no? Ballroom nos ofrece dinámicas propias para poder resolverlo, ¿no? Como mencionaba hace un ratito, los statements son fundamentales para poder entender esas instancias. Hasta inclusive los stormings. Nosotros muchas veces hablamos de no generar instancias de violencia o escuchamos a veces escuchamos a personas que dicen no, me sentí violentada. Chiques, en los balls se cagan a piñas. Las personas negras, las femqueen, se cagan a palos, ¿no? Y tiene que ver también con esto que mencionaba antes, de entender que la otra persona, ¿sí?, está atravesando por una instancia distinta, atravesó por una vivencia distinta, ¿no? Si no estoy blanqueando ballroom yo desde un lugar de persona blanca, si yo no accedo a tu dialéctica, si yo no accedo a tu lenguaje, ¿no? Porque después para esa persona blanca va a ser fácil, por ejemplo, tomar el cumpa, el guachín, ¿no? Y todas estas formas que no son propias de su territorio y de su vivencia. ¿Para qué? Para la apropiación cultural, porque es fácil vestirse de rocho para una persona blanca. Pero para vos debe ser difícil ser un turro, ¿no? Pero esa persona blanca, al fin y al cabo, quiere tomar tu código. No quiere otra cosa más que eso. Lo que tal vez propondría es que se pueda llevar adelante todo tipo de resolución. En mayor o en menos instancia, ¿no?, de agravio del problema, que se lleve a la runway. Ballroom nos da esas herramientas. Yo tengo esa herramienta, porque Ballroom es mío. Y si el resto no lo quiere entender, buenísimo. Entonces ahí tiene que intervenir toda la escena. Porque un problema de racismo dentro de un espacio antirracista no es la problemática de una casa, ni de una grupalidad, ni de una persona. No, es un conflicto de toda la escena. De todas, las involucra a todas en más o menos cantidad. Pasó en Rosario, no voy a hablar del tema puntualmente porque después dicen que la gala es una putera, ¿no? Pero bueno, ¿me entendés? Hoy día, por ejemplo, en Rosario se tiene que seguir hablando de racismo y de antirracismo, ¿no? O sea, en la gala, en la voz de Olimpia también se hizo un statement antirracista. Y sin embargo, bueno, ni se enteraron que le estaban olvidando a la persona. ¿Me entendés? Como que pasa eso, que nadie dice nada y que se trató de abordar con una herramienta de ballroom. Pero la persona ni se enteró ni le importó, pero digo, o sea,
Yo vi toda la bola en vivo. Pero ¿me entendés lo que quiero decir? Es como... Y... Claro, pero... como hacer oído sordo. Sí, pero hace un rato, cuando hablamos de esto de la supremacía blanca, se nombró que invitar a esta persona que se aleje o que se retire de la escena si tenía actitudes o lo que sea racista, y acá se intentó intervenir con una herramienta de Volvo y se enteró. No salió, no de la cara, acá no pasa nada, no le pago a la gente que viene afuera. Yo creo que la consecuencia más grande se la va a llevar esa persona en todo caso. Creo yo, ¿no? Voy a tratar de ser lo más neutra posible. No. ¿Por qué? Porque también entra en juego otra pauta, la cancelación y la punitivización, ¿sí? Que hay que tener cuidado cómo llega eso a nuestras escenas. Porque al fin y al cabo, ¿qué te estoy invitando para pasarla mal? Yo soy tan hija de puta que yo te lo hago en la cara. Yo no tengo problema, ¿no? Pero la idea no es que siga sucediendo eso. Ahora, si sucede desde una lógica racista, que esto que mencionaba recién, tiene que ver con que encausa a toda la escena. A todos les hace partícipes. A todos. Entiendo que a medida que se involucran más o menos, ¿sí? Toman más disposición o menos disposición en el tema, pero tarde o temprano le va a terminar abarcando a esa persona individualmente, por más que no haya querido tomar cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque se marcó un precedente con el statement, ¿no? Entonces, si yo realizo un statement, ese statement no va a quedar solamente en lo que sucedió esa noche. Va a traer la famosa cola, ¿sí? Y es algo que puede suceder en cualquier territorio, que hay que entender la evolución de los territorios también en cuanto a la cantidad de años que se viene dando adelante. Ya sucedió en Buenos Aires, ¿no? Ante eso pude tener la viveza de pensar qué iba a suceder en Rosario, y ante eso puedo tener la viveza de que ¿a dónde se trasladó ahora? ¿No? Que es también algo que viene arrastrándose, digamos, por su punto culmine, no es que recién estaba sucediendo, venía ya como arrastrándose hace meses, como la discusión, quizás, digamos, en colectivo. Y hay que hacer hincapié justamente en estos privilegios blancos, ¿no? La llegada de algunas grupalidades o de algunas casas hacia los espectadores no es la misma que va a tener otra, y ahí seguimos viendo el racismo. Casa Curimba no tiene la misma llegada al resto de las escenas que tiene otras casas de Rosario. Entonces, ¿qué es lo que se va a terminar de consumir? Justamente lo que no dijo Casa Curimba. ¿Por qué? Porque hay un racismo internalizado. Se entendió más o menos la idea, ¿no? Hay que seguir haciendo hincapié, lamentablemente, desde nuestro lugar y desde nuestra vivencia. Si no se puede soportar eso, vuelvo a insistir con lo mismo, la puerta está abierta, ¿no? Yo te invito, pero estas son las pautas. Vos, cuando invitás a alguien a tu casa, vos le vas a decir lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Si vos me invitás a tu casa y no puedo fumar adentro, ¿por qué voy a fumar adentro? Si vos me invitás a tu escena, ¿no? Y vos no cumplís con lo que mi escena te está pidiendo, que ante todo es la conciencia antirracista, ¿sí? ¿Por qué voy a ejercer actos racistas? Que no son ni más, ni menos, ni micros, ni maxi, ni macros, ni nada. Sigue siendo racismo. Muda la escena. Ahora van a editar todo esto. La Gala dijo que... Voy a hacer un recorte con las palabras. Racismo. No sé. Los nombres. Los nombres. Vino a jurar en Córdoba. Preguntas, debates. Yo capaz tenía una pregunta, pero creo que igual la respondiste con esto de las consignas, que era como escena, como, y sobre todo como siendo madre de una casa, cómo puedo como casa, qué hacer, como qué acciones tener en cuanto al antirracismo, ¿no? Cómo construir en base a eso. La primera respuesta ya está dada, amiga. Vos como madre. ¿Cuántas madres racializadas hay en todo el territorio? 2.
Las únicas 2 que hay. Y en todo el territorio nacional. De eso hablo en ubicarnos en los roles de poder. También existen los padres, ¿no? Y es súper importante desde ese lugar entender que yo estoy ocupando un rol de poder. Y cuando yo ocupo un rol de poder, porque sí, es una jerarquización dentro de una grupalidad. Esto es puntualmente para las casas, ¿no? Cuando yo estoy ocupando un rol de poder, no tengo que emitir ese poder y designar ese poder, sino que tengo que articular con ese poder, ¿sí? Yo no soy dueña del poder, yo lo único que hago es dispararlo, ¿sí? Y si yo, como hija de una casa, te lo puedo dar a vos a ese rol como figura racializada, yo estoy aportando mi grano de arena, no estoy sacando nada. Si nosotros tomamos una grupalidad o una casa, ¿sí?, donde el 80% de esa casa son personas blancas, yo estoy repitiendo el mismo esquema que el resto de la sociedad y estoy siendo cómplice de ese racismo estructural. Si yo tengo una Cámara de Diputados donde de 138 diputados, aunque son más, tengo solamente 5 personas atravesadas por el colorismo, y en una casa hay 5 personas y no hay ninguna persona atravesada por el colorismo, estás repitiendo el mismo esquema, aquello que la colonia te dejó como carga histórica, ¿no? Entonces, sí es una labor y es un compromiso reconocer a las figuras marronas, negras, ¿sí?, o cualquier forma de racialización en esos lugares, ¿sí? Desde la casa, porque a mí no hay otra cosa que me genere más alegría que encontrarme con una madre, con un padre o con un esadre, ¿sí?, que atraviesa toda esa intersección, ¿sí?, que se ve atravesada por el colorismo, que se ve atravesada por la pigmentocracia. ¿Por qué? Porque yo no sé si vos vas a poder liderar otra grupalidad por fuera de Ballroom. No sé si te lo van a permitir, porque no dudo de tus capacidades para hacerlo, ¿no? Entonces, ese es otro granito de arena. Es una consigna como más específica, ¿no? Pero tiene que ver justamente con no replicar las dinámicas que suceden en el resto de la sociedad. ¿Alguna preguntita? Si me preguntás mal, te bardeo. No, igual tiene que ver con esta ventana. Yo estoy ofreciendo discualquiera 1.000 pesos cada uno. Está riquísimo, ¿eh? Acá probablemente. No, solo muchas gracias. Gracias. Por ahí me pasó mucho de estar en un espacio como personas que no se cuestionan, personas aquí, clase media, como con 2 personas marronas, las cuales a través de la comedia usaban repetidamente la racialidad como sus problemáticas, o se autoacusaban de robar cosas, por ejemplo, todo el tiempo, para poder pertenecer a ese circuito, digamos, blanco de grupal, digamos. Y como que siento que eso es algo que le pasa a mucha gente. Y desde afuera, como percibiéndolo, cómo se puede abordar o cómo podemos pensar en abordar de una manera que no sea, che, mirá, como horrible y súper de blanco, de abordar, para poder acompañar o por ahí decirle, no sé, me pasa con mi vieja, que es una persona marrona y que le atraviesa el racismo de una manera muy fuerte, y cada vez que se intenta como poner el tema sobre la mesa hay una cuestión estructural tan fuerte de racismo que no responde a la defensiva incluso. Algo que he observado en lo personal es que más hacia el norte te dirigís del país, las personas atravesadas por el colorismo más negadas se ven a su identidad. Porque ese territorio les exige eso, les exige no hablar de su memoria, les pide que por favor no se reconozcan como parte, ¿no?, de una identidad originaria. Yo soy del norte, soy de Tucumán, y hace muy poco, o sea, se hace más que soy travesti que soy negro. O sea,
hacer más cantidad de años en vida travesti para mí que vivir situaciones de discriminación. Hace 5 o 6 años estaba de droga con una amiga y estábamos viendo un documental sobre negros. Yo ahí drogado le digo, amiga, yo soy negro. Tipo, o sea, a una amiga súper blanca, ¿no? Y me dijo, pero luego me estás jodiendo. Entonces yo, como que cuando vi ese video dije, ah, claro, todas esas cosas que me pasan diariamente tienen que ver con esto. Tiene que ver con esto, pero yo no lo supe hasta los 27 años, 26 años. Y sin embargo, creo que antes de señalarte, ¿no? Por lo menos a mí me sucede, antes de señalarme como puto, me señalaron como negro, ¿no? Entonces, a veces es difícil poder charlarlo, ¿no? Inclusive cuando, algo que me sucede, ya que la conocen a la Eli, con la Eli tenemos una verborragia asquerosa. Primero que reconocemos nuestro acto racista y es algo que el negro de mierda no se nos sale de la boca, ¿no? Pero que tiene que ver justamente con nuestra propia lingüística y con nuestra propia vivencia. Como que nos vimos tan marcadas por eso, es como el famoso puto. Ya me lo dijeron tantas veces que me lo reapropio, ¿sí? Y lo puedo tomar desde un humor, aunque sigue siendo una gesta racista, ¿no? A veces hay que cuidar el espacio en el cual lo decimos, ¿no? Porque después vienen las fetichistas y te dicen, ay, no, no te digas así, ¿no? Como cuando yo me digo, ay, qué puto loco que soy, cuando estoy comprando algo, ay, no, no te digas así. A mí me encanta decirme así. Yo soy un puto loco, el verdadero puto loco, ¿no? Entonces, a veces es cuidar el espacio donde se reproduce muchas veces, porque la gente no va a entender que no lo estamos tratando desde un lugar violento, sino que lo estamos tratando desde un lugar de curar esa herida, ¿no? Y también cuando más negada está la persona al abordar estos temas, es cuando más herida está, porque se le señaló durante muchísimo tiempo. Y ante eso creo que el recurso más funcional puede ser la escucha activa, ¿no? No incidir sobre el tema, no reincidir sobre el tema y seguir cuestionándolo, simplemente poder acompañarlo. Y mostrar, ¿sí? Que parece muy evangelista inclusive en el fondo, es decir, mostrar que hay otro futuro posible, ¿no? Pero mostrar que hay otra forma. Lo que es fuerte es la inconsciencia de todo ese sistema racial en una persona racializada, digamos. Pero Argentina es muy racista. Sí. Argentina, todo lo que sea bajo recursos, todo lo que sea periferia, todo lo que sea fuera de la norma son negro mierda. Sí. Donde vayas, en cualquier parte del país, ni siquiera tiene que ver con colorimetría. O sea, es pobre y es Colorismo. Colorimetría para el pelo. Me tengo que hacer un 6-1. Si alguien acá es peluperra. Pero sí, es así. Cualquier, o sea, el solo hecho de tener bajos recursos y en la periferia ya es negro mierda. Sí. Yo lo que propongo muchas veces para no invadir a esa persona, aunque a veces hace lo que yo digo, pero no es lo que yo hago. Yo me he encontrado con personas donde le digo, ¿alguna vez te cuestionaste tu marronitud? Y jamás en su vida capaz que escuchó la palabra marronitud, ¿no? Ella era la verdadera patrulla del antirracismo. Que sé igualmente, puedo leer en qué contexto lo digo y en qué contexto no lo digo. Por ejemplo, hace poquito tuve la posibilidad de poder arrancar la facu este año y hace poco venía una chica negra y yo desesperada la quería ir a abrazar, ¿me entendés? Porque ya estaba aburrida de todo lo que estaba pasando. Y para allá me pasa por al lado y le digo, ¡ay, qué rica! Gracias, me dijo ella. Y lo entendió enseguida, ¿no? A veces es poder encontrar la palabra primero para poder mimar esa herida y para después curarla, aunque no se trata de tener que curarla una, porque una no es salvacionista de nada, sino también ingresa en este sistema de salvacionismo blanco. Ay, yo te voy a salvar. Pues si tenés plata, sí, buenísimo, ¿me entendés? No me rompa los huevos. Pero no entrar en esa lógica y dejar que la persona sola se vaya soltando ante eso. Porque sí, nos vamos a encontrar con personas atravesadas por el colorismo, como decía recién, que no tienen esa conciencia o que tienen ese borramiento histórico y esa negación histórica, pero es a las personas a las que más tiempo y más apañe hay que brindarle. Sí, que siento que también son herramientas que uno va desarrollando para tejer
como, porque eso, si no quedó como un embrollero, y siento que el racializado o el que realmente vive como cierta cuestión de discriminación o cuestiones racistas, digamos, como que es retejedor, digamos, como que termina adaptando otra lengua, otra forma de humor para poder pertenecer un poco, como poder tejer, digamos, como siento que eso que son como herramientas también que se van surgiendo. Siento que esto que decís de los códigos también se usa mucho en actividades en la calle. Sí. Es lo que ya hacemos, digamos, en esa área. Y también hay que entender que las identidades transfemeninas, las trabas, tienen un propio lenguaje de comunicación que es el carrilche, no es de ahora, ¿no? Que lógico, se ve marcado por un montón de homofobia, transfobia, lesbofobia, de racismo, ¿no? Que a veces no es personal, simplemente es tener la posibilidad de poder hablarlo. El diálogo habilita un montón de cosas, ¿no? Así fuese que para algunos les parezca más violento o menos violento. Algo que, por ejemplo, nos nombraba Madre Giselle Extravaganza, que tengo entendido que también vino acá. No, tengo entendido, no, sé que vino acá. Ella habla muchísimo del respeto, ¿no? Como que el respeto tiene que ser fundamental. A veces otras personas no tienen intenciones de faltarnos el respeto, ¿no? Porque yo no me voy a enojar si una persona viene inconscientemente o brutalmente me dice él, aunque se puede llegar como un cachetazo, ¿no? Voy a entender desde qué lugar me lo va a decir, porque tengo que tener esa previa, esa chispa, ¿no? De leer yo al otro antes de que el otro me lea a mí. Sobre todo cuando soy una identidad trans, ¿no? Nuestra vivencia como identidades trans nos habilita a esto mismo que decías vos, Cacho, a tejer y a leer a la otra persona antes de que la otra persona venga y me lea a mí. Yo no soy boluda. Asuma, encima, porque Exacto. siento que muchas veces se subestima, digamos, como claro, yo digo, no sé, tengo un lufardo de barrio, ponele, y es como, este es re bruto, ¿entendí? Es como... Si yo veo, estoy observando que estoy en el medio de una bol y estoy sentada jurando y por allá veo que con timidez hay alguien que me está mirando, y yo sé que esa persona en algún momento a mí me va a venir a dirigir la palabra o me va a querer hablar o me va a querer decir algo, y ahí está yo como primereo. Y eso es algo que nos habilita nuestra identidad trans, ¿no? A poder realizar esa lectura desde otro lugar. Porque la puta, no sé si así, ¿no? Pero ¿qué pasa, ¿no? Desde la caricia también. La puta de la calle, la travesti. Son herramientas de cuidado, como el leer, Claro, como dejar un paso más adelante. claro. Siento que tiene mucho que ver con sobrevivir de esa manera. La travesti de la calle como que tiene una chispa distinta para eso, ¿no? Y ahí te das cuenta, ¿no? De la interseccionalidad también de esa persona. Si se tuvo que dedicar al trabajo sexual, si fue racializada, ¿no? Tenemos esa posibilidad de leerlo. Está también en cómo interactuamos. ¿Pregunticas? No, creo que esto que por ahí dice todo el cuidado, es lo que está re bueno que pongamos todos en práctica, y nos veamos todos. Las personas que habitamos, las personas de gordo, rural, con quienes compartimos, para también tener presente todas esas cosas que nos atraviesan a la hora de comunicarnos, de acercarnos, de abordarnos entre nosotros. Es una forma de cuidado que también difiere a lo que sucede afuera, que para mí tiene su manera antirracista, digamos. A mí particularmente me pasa que soy trago viejo y nos sentimos bastante solos, entonces por ahí cuesta la colectividad, cuesta la comunicación. También la pregunta es por qué no hay tantos históricos acá o tantas históricas ocupando la escena. Porque uno la contó solo y la grabó solo, por ahí es como bastante complicado la colectividad en sí. Entonces yo creo que formas de comunicarnos y de construir cuidados hay un montón, no solamente desde la palabra, siento que también tiene que ver mucho con el contexto de cada persona y tener el registro de la historicidad travesti me parece súper importante para poder seguir construyendo, porque
siento que algunas vivencias permiten que hoy estemos acá ocupando un lugar público y mostrando cosas. Me parece como que siento que podemos investigar y buscar muchas formas de generar cuidado. No solo desde la palabra o... Una última observación, ¿no? Todo esto que venimos charlando, ¿no? Porque ya empezamos a tratar otro tema que es completamente distinto y merece un conversatorio aparte, que tiene que ver con el travestismo y las identidades trans, ¿no? Aprovechemos, ¿sí? Ya que mañana vamos a ocupar un espacio distinto que es ATA, ¿no? ATA es la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina, que fue fundada por Claudia Pía Baudraco, como mencionaba antes, ¿no? Y fue un espacio para grandes referentes de la comunidad, sobre todo a territorio nacional, y tal vez es un espacio donde nos vamos a encontrar con muchísimas históricas, ¿sí? Y con muchísimos históricos, ojalá también así sea, ¿sí? Porque tiene que ver con esta comunicación y con este mecanismo de defensa que decía recién el Bebo. Si podemos encontrarnos, ¿sí?, con esas personas mañana, es acercarse y saludarse, ¿sí? Hoy me tocó, fui a hacer una comprita chiquita al mercado y me encontrarme con otra traba. No me hice la desentendida, la saludé, amiga, qué regia. Capaz que ella no me leyó a mí, ¿no?, desde ese lugar, pero yo sí cumplí con mi tarea, ¿no? Era decirle, amiga, qué regia, nada más. Si nos encontramos con esas personas también tienen heridas muy, muy grandes, ¿sí? A veces tenemos que tomar un rol al que no estamos llamadas. Porque yo estoy cagada a palo y todavía le tengo que sonar los mocos a la otra. Y sí, amiga. Hoy por ti, mañana por mí. Pero con esas consignas me gustaría que cerremos. La escucha activa, ¿sí?, como decía antes. Posicionarnos en los roles de poder, sobre todo cuando estamos hablando de ballroom. ¿Y qué más era? Luxury y compañía. Y reconocernos como personas racistas. Muy atenta, Luxury. Muy bien. Y estas 3 consignas en cuanto a antirracismo. Y por último, mínimo el saludo para las personas trans, ¿sí?, que es súper importante, que a veces parece que no va a ser